Amén, bendito sea el nombre del Señor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashemim, donde seguiremos meditando en la bendita palabra del Señor. Eh, Hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Remelech Adonai Yahshua HaMashiach. Y estamos meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos venido caminando con Cristo, hemos venido caminando con Hamashiach desde el mismo momento de su anunciación hasta el final de su ministerio terrenal. Encontramos, ahorita estamos con nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, en los últimos días de su ministerio terrenal, cuando Él llega a la ciudad de Jerusalén para cumplir lo que está escrito de Él a través de los profetas, los Naví. Y aquí hemos venido diciendo que el Señor ha sido examinado y ahora está llegando al final, está hablando, dando su discurso escatológico acerca de las señales antes del fin. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy vamos a continuamos en este tema. Recuerda que nosotros tenemos dos pilares en los cuales nosotros nos basamos, que son uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Tanakh, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice en su palabra: nunca se apartará de tu boca este ceder de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. El segundo pilar que tenemos está allí en el Nuevo Testamento, Obrihachá, donde el Señor también nos dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos diariamente, quizás no todos los días, pero cada vez que el Señor nos lo permite, para escudriñar y meditar en la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a continuar meditando en este tema que lleva como subtítulo Otot, o señales. Señales. Este es el tercer programa de Otot, de las señales, de cómo cuando el Señor comienza con su discurso escatológico. Acuérdate que los discípulos, los talmidín del Señor, estaban maravillados por las piedras motivas, las ofrendas motivas y las piedras con que estaba adornado el templo, y el Señor les dijo: veis, todo esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto aconteció en el año 70 después de Hamashiach, después de Cristo. Ahora hemos venido mirando lo que tendría que acontecer hacia los finales tiempos, pero comenzando en el mismo momento de la iglesia primitiva, de la Kehila del primer siglo. Esa Kehila que habría de sufrir persecuciones, esa Kehila que habría de ser llevada a las shuls, a las sinagogas, que habría de ser llevada ante los malachim, allí para que ellos pudieran dar testimonio, amén, y gloria a Dios, y serían llevados también a las Beis Shohar, las Beis Shohar, que serían las cárceles. Esto es algo que tuvo que acontecer en el tiempo de la iglesia primitiva y que ha venido aconteciendo en el transcurso de los años del tiempo de la iglesia. Hay algo interesante que nosotros hemos compartido en muchas ocasiones. Hay dos pueblos muy perseguidos, que han sido muy perseguidos en la historia de la humanidad desde el mismo momento en que estos fueron establecidos, que fue el pueblo de Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o la Kehila de Remelech Adonai Yahshua Mashiach. Son los dos pueblos más perseguidos. El enemigo no los ama, el enemigo los aborrece, porque sabe que ellos son los que son escogidos por Elohim para ser llamados a dar luz a las naciones. Por lo tanto, hoy vamos a seguir mirando. Entonces ya sería el punto F, que sería Edut, P y Jochma.
Edut, Pet y Jochma, que sería testimonio, palabra y sabiduría. Edut, P y Jochma, testimonio, palabra y sabiduría. La palabra P, que es traducida por, precisamente por esa, por palabra, P es traducida por palabra, es boca, boca, podríamos decir, edut, boca y sabiduría, pero aquí en la Reina Valera es traducido por palabra. Amén. Entonces vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 13 al 15, que dice de la siguiente manera. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo primero que el Señor nos dice aquí en su palabra, en el versículo 13 del capítulo 21 de Lucas, es lo siguiente. Pero esto os da ocasión para dar testimonio. Eso quiere decir que todo esto que iba a pasar, estas persecuciones que iban a venir sobre sobre la iglesia, que vendrían sobre nosotros, sería cuando nosotros lo miramos y lo vemos como algo terrible, como algo que fuera en contra de nosotros, como si fuera algo, ¿cómo lo podríamos llamar? Negativo. Voy a, a ver si se nos van las palabras. No sabemos hablar inglés, pero ni hebreo, pero ya se nos está perdiendo, olvidando el español. Pero eso sería algo, nosotros a veces vemos como que las cosas que se nos vienen encima son cosas negativas, van en contra de nosotros, como que Dios no nos ama, como que Dios se ha olvidado de nosotros, que cómo nos puede suceder todas estas cosas, o quizás cómo puede sucederle a muchas personas, a muchos creyentes alrededor del mundo, porque bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem, que nosotros los que vivimos en el mundo occidental tenemos una ventaja grande, la gran mayoría es que vivimos en países democráticos, en países donde aún tenemos oportunidad o facilidad para predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, las besuras del Malhut Hashem. Amén, aleluya. Entonces, tenemos esa facilidad y no tenemos tanta persecución. A nosotros normalmente no nos están persiguiendo, no nos llevan a las cárceles, ni ante gobernadores, ni ante jueces, ni tenemos que dar allí testimonio porque tenemos libertad para hacerlo. Pero hay lugares en el mundo, como son países, ciertos países comunistas y ciertos países islámicos, donde tú no puedes predicar abiertamente el mensaje del evangelio del reino de Dios. Y por esa razón hay persecución. Pero el Señor dice, mire, todo esto que a ustedes les va a suceder, que esto es el que tenía que sucederles a la iglesia primitiva, a la que la primitiva, era que los iban a llevar primeramente a dónde? A las shul, a las sinagogas. Allí, ¿a qué iban? ¿Por qué tenían que llevarlos a las shul o a las sinagogas? ¿Cuál era la razón? Porque las shul o las sinagogas eran los lugares de culto donde se reunían los religiosos que tenían un conocimiento de la Torah, tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Eran ellos los primeros que tenían que recibir edut, testimonio.
que estos creyentes que habían creído en Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, perdonando la redundancia, dieran testimonio, edud, le dijeran a estos religiosos, conocedores supuestamente del mensaje de la palabra de Dios, conocedores de lo que era la Torá y los Navín y todos los escritos, ellos pudieran entender que en Jesucristo, que en Yahshua se cumplía toda la escritura. También dice el Señor, no solamente irán a ser llevados allí. ¿Por qué? Porque iban allí, aquellos, recuerda que en el tiempo de Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, cuando él predicaba y cuando los discípulos también predicaban después de que él partió a la presencia del Padre, los religiosos crujían los dientes. Tú sabes lo que es crujir los dientes. ¿Por qué lo crujían? Porque esa palabra que les hablaba era una palabra dura y ellos no la podían entender ni la querían recibir. De tal manera que viene la persecución, amén, viene la persecución, la redifot, persecuciones, vienen las persecuciones a la iglesia primitiva y recordamos la historia de Juan y de Cefas, Yohanan y Cefas, o Juan y Pedro, cuando fueron llevados ante los religiosos de aquella época allí en Jerusalén y se les ordenó que no predicasen más en el nombre de Yahshua, que no predicasen más en el nombre de Jesús, porque estaban echando la sangre de Jesús sobre sus cabezas. Pero ellos le dijeron, ustedes juzguen si hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego vuelve otra vez, ellos continúan predicando, continúan llevando el mensaje de la palabra y vuelven y los llevan ante los religiosos y les dicen, no les hemos ordenado estrictamente que no prediquen más en ese nombre, y vienen y los azotan y les dicen que no pueden seguir predicando en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús. Y ellos dicen la palabra del Señor que salieron gozosos, gozosos. ¿Por qué razón? Porque los habían llevado ante los religiosos de Israel, allí ante los Baalí Torah, ante los Perushim, ante los Kadoshim, todos estos, perdón, ante todos estos religiosos de la época, y vienen ellos y le dicen que no, y más encima los golpean, y entonces ellos felices los van con los, en delante de los Kohanim. ¿Por qué razón? Porque ellos no era porque los hubieran azotado en sí, no fueron los azotes ni las amenazas de los religiosos los que le producían tanto gozo a ellos. El gozo que tenían los discípulos, los talmidim y los eslichim, los discípulos y los apóstoles, era que ellos, al ser llevados allí a las sinagogas, al ser llevados delante de los religiosos, ellos podían dar etud, podían dar testimonio, daban testimonio de quién era Yahshua, de quién era Jesús de Nazaret, cómo en Yahshua se cumplía la escritura. Y después ya no solamente golpean, los amenazan, sino que también son llevados a esos lugares, a las cárceles, a las Beit HaShohar, son llevados a las cárceles y allí también ellos se sienten gozosos de haberse llevados allí por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que vienen, ellos predican, ellos están, todo esto dice el Señor que era necesario que estas cosas sucedan, que sucedieran. Después cuando dice que irían delante de los Melachim y los Moshelin, de los reyes y los gobernadores, ellos esto les serviría para dar edú. ¿Se acuerda que hablamos después de Saulo, que pasó de ser un perseguidor a un perseguido por causa del nombre de Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach? Él había entregado su vida al Señor, él había tenido un encuentro con Hamashiach, un encuentro con Cristo, él había pasado de ser un religioso a ser un creyente,
un verdadero creyente. Había pasado de ser perseguidor a ser perseguido y fue llevado delante de los Melechim y dio testimonio, dio edud, habló acerca de la palabra del Señor. Allí él fue delante de esta gente, de los Melechim y los Moshedim, de los reyes y los gobernadores. Y ellos dieron testimonio, dieron edud de la palabra del Señor. Y luego dice el Señor que el Señor le daría edud, P y Yohma. Este P, que como hemos dicho, su traducción es boca, y aquí es traducido por palabra. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. Palabra y sabiduría. ¿Qué quiere decir? Yo pondré, escucha esto, yo pondré en tu boca sabiduría. Eso es lo que dice el Señor. Yo pondré en tu boca. P. Esa palabra P en hebreo es boca. Porque la palabra que debería traducirse aquí no es P, sino devar. Devar significa palabra, pero P significa boca. Entonces yo les pondré en la boca sabiduría, la cual no podrán resistir, no podrán ni contradecir todos los que se opongan. ¿Yo pondré qué? Yo pondré, aquí dice la palabra, yo pondré pejoma, pondré en tu pejoma, pondré en tu boca sabiduría, porque es que ¿de dónde sale la palabra? La palabra sale de la boca, no sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero quien da la palabra, mi amado hermano, mi amada hermana, es la boca. Entonces el Señor dice, mire, todo esto será ocasión. Todo esto que a ustedes les acontezca, que parece, hermano, mire, a veces nos parece que las cosas no nos salen bien. Pero la palabra del Señor dice allí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Esto es a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien, eso a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, todo lo que te acontezca cuando viene una persecución, cuando alguien habla algo, mira, escucha bien esto, escuchemos bien esto. Cuando alguien hable contra nosotros, sea por causa de la palabra, porque es más que todo es por causa de la palabra, de la debarcación, la gente habla mal contra nosotros y más cuando aunque nos equivocamos, cuando hacemos algo que no es correcto. Entonces, aprovechemos ese momento para dar la palabra. El Señor pone P en nuestra boca, en P, Jochma, sabiduría, que hablemos esa palabra de sabiduría que sale de la boca de Dios, de la boca de Elohim. Es de la boca de Elohim que sale esa palabra de sabiduría. De tal manera que nosotros no miremos las cosas que nos acontecen como si fueran acontecimientos fortuitos, como que fueran en contra de nosotros. No, por ninguna razón. La iglesia primitiva pudo entender esto. La que del primer siglo pudo entender esto. Han pasado años. Mira, en un principio, voy a decirte, la iglesia no ha dejado de ser perseguida. Yo no sé si alcancemos a tocar los otros puntos que quería tocar, pero quiero decirte una cosa, la iglesia no ha dejado de ser perseguida. La iglesia ha sido perseguida desde el mismo momento en que se conformó hasta el día de hoy. En ningún momento dejó de ser perseguida. Y vamos a mirar esto. ¿Por qué? Porque la iglesia desde el mismo momento fue perseguida, esto fue ocasión para que el Señor les pusiera Jochma
en su boca hablaran sabiduría, para que dieran testimonio del Señor, de lo que Dios había hecho. En los creyentes, la iglesia, la que ira del Señor iba creciendo, creciendo. Entre más la perseguían, más crecía. De tal manera que llegó a crecer a tal punto que hasta habían creyentes en la misma casa de César, del rey más pagano que había ahí, el rey del imperio, el emperador. Allí en la casa del emperador habían creyentes. El evangelio había crecido de una manera desbordante. Los perseguían, lo llevaban ante las sinagogas, lo llevaron a las cárceles, lo llevaron ante los reyes, lo llevaron ante gobernadores, lo llevaron al circo romano, los mataban, los perseguían, los que querían destruir, y entre más los perseguían y más los mataban y más querían acabarlos, más se multiplicaban y se multiplicaban, de tal manera que no pudieron con la iglesia, porque el Señor lo dijo claramente: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que nosotros deberíamos batallar, salir adelante. El Señor nos lo dejó dicho. Que nos perseguirían, sí, que nos matarían también, que vendríamos en tiempos en que mucha gente que nos quitara la vida creería que rinde servicio a Dios. Claro que sí. Esto sucedió hasta el tiempo de ¿quién? De Constantino. Hasta el tiempo de Constantino, el pagano Constantino, que nunca se convirtió. Él no era un creyente, él era un enemigo de la iglesia de Jesucristo, de la que la RM, pero él se dio cuenta con astucia que no podían combatir la iglesia, que no podían acabar con la iglesia. Y entonces, como dice el refrán, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y esto fue lo que hizo Constantino. Lo que hizo el impío Constantino, hizo su malvada madre Helena. Ellos aparentemente se convirtieron al cristianismo, abrazaron el mesianismo, abrazaron la fe del Mesías, del Mesías judío, y creyeron que hicieron creer que esto era así. Y luego entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el cristianismo y lo hicieron la religión del Estado, de tal manera que no se cristianizó el paganismo, sino se paganizó el cristianismo. Aparentemente todo había cesado, aparentemente la persecución había acabado, pero no es así, la persecución no acabó. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no comulgaran con la fe católica, con la fe de Constantino, con la iglesia pagana que Constantino había establecido, era perseguido, era tomado como hereje, era quemado, era maltratado, era también torturado y era muerto por causa del evangelio. Utilizaron la palabra del Señor, la de Barte Hashem, para perseguir no solamente a los creyentes en Hamashia, a los verdaderos creyentes en Hamashia, sino al pueblo de Israel, para acabarlo en su totalidad, acabar con lo que era la iglesia primitiva y acabar con el pueblo de Israel. De esa manera, por esa manera, es que por esa causa, permítame decirte que es que el pueblo de Israel odia en cierta forma a los cristianos. Odian a los cristianos porque el pueblo, no todos, no voy a generalizar, pero cuando nosotros no tenemos conocimiento realmente de quiénes son los cristianos, el pueblo de Israel tiene un conocimiento muy corto acerca del cristianismo. Para el pueblo de Israel, el cristianismo es el catolicismo romano. Y por esa razón, ellos saben que en el nombre de Jesús de Nazaret, que en el nombre de un judío o de un hombre nacido en Israel, descendiente de David, los habían perseguido y los habían querido. Por esa razón es que ellos no aceptan a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, porque en el nombre de él los quisieron acabar. En el nombre de Jesús quisieron acabar al pueblo de Israel. Lo persiguieron. Aún en la Alemania nazi se escudaron en
en la Iglesia católica, apostólica y romana para destruir al pueblo de Israel, al pueblo judío. El mismo reformador, damos gracias al Señor por Martín Lutero, pero Martín Lutero tenía cierta aversión hacia los judíos. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros recibir del pueblo de Israel? ¿Que nos ame? ¿Que nos acepte? Realmente no podemos esperar que nos estén aceptando, porque hay una visión muy corta de quiénes somos los verdaderos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, el Rey Meleja, Yahshua Mashiach. Un verdadero creyente, mi amado hermano, un verdadero creyente nunca, nunca odiará al pueblo de Israel. Un verdadero creyente no puede odiar. Un verdadero creyente no puede aborrecer a su hermano, a pesar de que no piense como él. Un verdadero creyente ama y ora por sus hermanos. Israel son nuestros hermanos. Ora por nuestros enemigos, los que nos persiguen. Porque bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. No somos perseguidos por el pueblo de Israel. No somos perseguidos ni siquiera por el judaísmo. Que muchos judíos ortodoxos u ultraortodoxos nos odien, bendito el nombre del Señor. Pero eso no es eh, la regla del pueblo de Israel. Pero nosotros, mi amado hermano, el Señor nos dice aquí que Él nos daría, que todo esto que sucedía, que ha sucedido hasta este tiempo, hasta este momento, sería ocasión para nosotros, para que nosotros demos testimonio, edut, de la palabra de Dios. Demos testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach. Que prediquemos el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, las mesuras Jajeulah del Malchut Hashem, que están escritas aquí en el libro de los libros, en lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Tanaj y Brit Hadashah. Que compartamos, que hablamos. El Señor dice, mire, esto les será a ustedes ocasión para dar testimonio, para dar etudo. Y yo les voy a poner a ustedes sabiduría en su boca, les voy a poner Jochma en su boca, para que cuando ustedes hablen, nadie, dice, yo daré palabra de sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Si tú, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, si tú conoces el mensaje de la palabra de Dios, vas a poder hablar con sabiduría. Lo que dice Shaul, lo que dice Pablo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en Elohim, para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos derribar todo argumento con la palabra del Señor y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a Mashiach. Si tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y tienes conocimiento de la palabra de Dios, y eres una nueva criatura, has nacido de nuevo, entonces ahora el Señor Jesús nos dice en su palabra un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis. Ese es el mandamiento que el Señor nos ha dado, que nos amemos unos a otros, no solamente entre hermanos, no solamente entre creyentes, sino que amemos aún a los que no creen, es a ellos a los que más tenemos que amar, y que nosotros meditemos y escudriñemos la palabra del Señor, y si nosotros hacemos esto de meditar y escudriñar la palabra del Señor, entonces el Señor nos dará palabra de sabiduría para que nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las naciones. Ahora bien, si tú aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, no le has entregado tu vida y no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. El Señor te está llamando a que le entregues tu vida a Él y que le entregues tu corazón. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ahora.
ignorancia. El Señor dice en su palabra que en esto se mostró el amor de Dios en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo vino para darnos vida y no solamente abundante, sino también vida eterna. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si aún no le has entregado tu vida al Señor en esta, y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, yo te voy a invitar a que le entregues tu vida al Señor, a que le dejes entrar en tu corazón y que cambie tu vieja naturaleza y haga en ti una nueva criatura. Esta noche quizás sea el último momento, la última oportunidad que tú tengas para entregarle tu vida al Señor. Quizás mañana no llegue para ti, quizás mañana no llegue para muchos. ¿Y a dónde vamos a pasar? Si tú no tienes la certeza, yo te invito a entregar tu vida al Señor y el Señor te hará aquí la certeza de la vida eterna. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que Él ha cambiado tu vieja manera de vivir, ha hecho una nueva criatura. Ahora, 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar con este programa. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con Dios. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor está a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de oración. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, ya era Adonai paná beleja bitneja, yisa Adonai paná beleja bellashem tegashem. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa de una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado